¿cómo están? Les habla el doctor William Gallego, el creador del método Lifecology. Bueno, en esta ocasión, para este podcast de la evolución del alma, les voy a hablar sobre el despertar espiritual. ¿Qué es un despertar espiritual? Bueno, para que haya un despertar espiritual, hay ciertos pasos que hay que seguir. Y ese despertar espiritual se traduce en un despertar de conciencia, en un nuevo estado de conciencia. Entonces, ustedes ya habrán escuchado que somos un programa de creencias, que somos un sistema de creencias, que tenemos muchos acondicionamientos sociales, muchas creencias falsas. Entonces, para poder crecer en conciencia y en espíritu, necesitamos eh, eliminar todas estas creencias que nos limitan, todas estas creencias falsas. Parte del acondicionamiento, primero es las noticias. Las noticias es un método que utiliza la sociedad para el acondicionamiento. Quieren que nosotros sigamos distraídos y asustados porque infunden mucho miedo, mal informados y controlados. La mayoría de las noticias son negativas, entonces no contribuyen nada a las emociones, a la evolución espiritual, porque tienen que ver con miedo. La segunda razón del acondicionamiento que nos lleva a seguir bajo esa oscuridad, bajo esa inconsciencia, es el miedo al fracaso, que no viene a ser sino una mentira. Porque es una mentira. Debes mantenerte con lo seguro para evitar el fracaso. Le dicen a uno, necesitas, y la verdad es que necesitas cometer errores. Se necesitan cometer errores, necesitas arriesgarte, necesitas perder ese miedo al fracaso. No sé si ustedes han escuchado la historia de Thomas Edison, el que descubrió la luz. Dice que falló 9.900 veces y le preguntaban, bueno, ¿y tú por qué sigues fallando? Dice, yo nunca he fracasado. ¿O por qué has fracasado? Yo descubrí una vez más de cómo no hacer la luz. Entonces nunca vio las situaciones como un fracaso, nunca le tuvo miedo al fracaso, y por eso esa es una fórmula para despertar o para llegar al éxito. La otra es el trabajo duro. Eso es una falsa creencia también, o sea que debemos trabajar duro, debemos trabajar inteligentemente y no duro. Quieren que intercambies tu tiempo por dinero, o sea, no necesariamente es el trabajar duro, sino trabajar inteligentemente, poniendo una empresa, no trabajar toda la vida para otros. Eso te va a llevar a una esclavitud, y a lo último pues no vas a quedarte con nada. Si quieres ir un poquito más allá, tienes que crear una empresa. La cuarta, el cambio es imposible. La vida es como es. Eso es una mentira, es una mentira. La vida es lo que hacemos de ella. O sea, la única persona que puede cambiar eres tú, pero no es imposible que tú cambies. Todo cambia, las células cambian, el tiempo, los tiempos cambian, todo cambia. ¿Por qué tú no vas a cambiar? Entonces no es imposible. Tenemos que aprender a ver que no solamente la vida tiene cosas negativas, sino cosas positivas, y si cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestro destino. Una parte del destino tiene que ver con algo que tenemos que aprender, muchas situaciones difíciles que tenemos que aprender para poder crecer. Entonces el sufrimiento es un gran maestro. Entonces todo lo que nos quite la paz es un curso que no hemos evolucionado, que no hemos aprendido. Entonces necesitamos pasar por la oscuridad para luego encontrar la luz. Y en la quinta es el consumismo, ¿no? Cómo nos acondicionan a través de tener más, de comprar más, las compras. La realidad está en tu crecimiento, que espiritual y de conciencia y emocional. ¿Qué es lo que aportas a la humanidad, a ti mismo, ¿no? ¿Qué haces por los demás? No solamente tú acumular y tener y no aportar nada. Yo estoy tratando de aportar, estoy
haciendo estas cosas para aportar con la humanidad, independientemente de que crezca en seguidores o no. Yo creo que es mi espíritu me lleva a que siga haciendo esto y darle más información a la gente. Así es de que el crecimiento espiritual es un nuevo estado de conciencia donde yo logro darme cuenta que el sufrimiento, que la adversidad, que cuando te roban, que cuando te abandonan, que cuando te traicionan, que cuando te humillan, que toda esa injusticia en la que tal vez estemos viviendo es parte del aprendizaje, es parte de esta tercera dimensión de lo que tenemos que aprender para poder evolucionar, para poder ser mejores seres humanos, para poder darnos cuenta que en realidad pensamos que tenemos control, pero que tenemos muy poquito control, sobre todo cuando estamos viviendo en un egoísmo, cuando estamos solamente obteniendo cosas materiales y no haciendo nada por los demás, estamos viviendo en un egoísmo. Entonces ahí no hay conciencia, porque tu voluntad y tu vida y tus acciones y tu comportamiento la maneja ese ego, ese egoísmo. ¿Ok? La mayoría del tiempo, la vida nos muestra a través de la adversidad que no tenemos tanto libre albedrío como creemos, pero cuando ya hay evolución de conciencia, cuando ya hay un despertar espiritual, entonces ya tienes conciencia, ya entiendes lo que debes hacer por la humanidad, por marcar la diferencia en otros seres humanos. Así es de que de eso depende el despertar espiritual o el despertar de conciencia, de qué es lo que estás haciendo por otros seres humanos y para marcar la diferencia, no solamente qué estás teniendo, qué estás obteniendo en el campo material. Nos vemos luego y les deseo muchas bendiciones.